Quiero contar historias. Mi nuevo canal de YouTube. Hola, buenos días. Bueno, pues continuamos con la historia del animismo. Estaba con el promotor, ¿no? Con Jean-Marie Diafi, que había luchado tanto para que fuera reconocido. No le gustaba la palabra animismo, prefería la palabra bosonismo que había acuñado él, que venía de boson, que en la lengua añí, que pertenece al grupo Akan, significa espíritu o genio, ¿no? Y entonces él prefería esta nueva terminología que no ha acabado tampoco de cuajar, y ahora otra vez está volviendo a la palabra animismo, ¿no? Que efectivamente es reduccionista y colonial, pero finalmente las palabras tienen el significado que les queremos dar y a lo largo del tiempo pueden ir cambiando, y si sirve así, como muchos antropólogos sostienen, pues bienvenidos sea. Gracias al buen hacer de Adjumani, de ver mi relación con la gente, con la madre de Adjumani, con el guardián del fetiche, que nos hicimos muy amigos, incluso con el rey Kufi Murufi I de Kekereni, pues entonces Adiafi se fue como ablandando, y como yo, bueno, le seguí en algunas de estas actuaciones que hacía ante estudiantes, presentándose como el Dalit del bosonismo, etcétera. Yo lo fui acompañando entre las cosas porque me quedé colgado en aquel pueblo. Adjumani se quedó ahí. Adiafi continuaba con Yeo Douley, del que ya he hablado, que era su cámara, y entonces proseguimos muy despacio, parando en estos sitios, en estas pequeñas ciudades donde habían estudiantes que lo reclamaban, hasta finalmente llegar a Niasue, donde estaba el santuario de Adjua. Él me había hablado mucho de Adjua, era la sacerdotisa más poderosa y con más carisma de toda la región. Además estaba cabalgada, ellos les gusta decir cabalgados, porque cuando los genios descienden sobre uno, poseen a uno, te agarran como si fueras una montura, ¿no? Entonces ella estaba cabalgada por Mami Wata, que es la ondina, la diosa del agua. Le llamo la diosa porque es muy poético, en realidad es el espíritu del agua, el genio del agua, que tendría concomitancias, que tendría, por ejemplo, en el Atlas marroquí, la llaman Ashakandisha, luego sería Yemayá en Cuba, Yemayá en Brasil, María Lionza en Venezuela, Madre Agua en Colombia. A veces es positiva, a veces es negativa. Ya iré hablando de esta diosa, porque es realmente muy interesante. Fue un culto que a mí me encantó, y además parece ser que es anterior al culto de los orishas o de las otras divinidades, ¿no? Parece que es un culto mucho más antiguo al de Aboyá, y todos los otros genios del Tanó, los otros genios del bosque, ¿no? que en Latinoamérica, estas creencias de los Yoruba, de los Akan, que son todas muy parecidas, del Golfo de Guinea, en esta parte que hace como la panza esta, bueno, de allí fueron capturados miles, millones de esclavos que fueron trasladados al Nuevo Mundo, ¿no? Y con ellos se llevaron todas estas creencias, que luego, una vez en las plantaciones, para escapar del control de los curas y de los colonos, pues adoptaron un sincretismo y fueron confundidas con algunos santos cristianos, ¿no? La Virgen de la Merced, Lázaro, etc. Con ellos se llevaron los tambores, porque no sé si he dicho, si no lo he dicho lo vuelvo a decir, porque no sería nunca reiterativo tratándose de África, el lenguaje de los tambores, ¿no? Cada espíritu es convocado por un ritmo distinto. Cuando el sacerdote o la sacerdotisa quiere ser poseído por estos espíritus para poder dar una explicación a lo que le está pidiendo la comunidad. Si hay una sequía, si ha habido algún caso de brujería, o si hay algún enfermo, entonces el sacerdote, el sacerdotisa, llama a uno de sus espíritus. Tengo que decir que no todos están poseídos por los espíritus más importantes. Ahí comían los pobres, pues que no tienen muchos
que no tienen mucha fuerza, otros sí, como Adjua, ¿no? Que tiene los dos genios más importantes, la cabalgan, ¿no? Entonces, cuando sucede algo en la comunidad o hay algún enfermo así, se llama a los espíritus con este ritmo, ellos descienden y dicen qué es lo que hay que hacer, qué plantas deberá tomar, decocciones de lianas, por supuesto esto es sagrado, será la comián, quién lo preparará en el mayor de los secretos, quién irá al bosque, seguramente con algunos de sus iniciados, a veces no, porque de paso les enseña cuáles son las plantas que se tienen que utilizar, y después prepararán estas decocciones o el sistema que se utilice, con ellos lavarán desnudo al enfermo o se lo harán beber, depende de lo que digan los espíritus, ¿no? Y con esto, pues, en teoría, pues sanarán. ¿Sanarán? Pues sí, sí y no. Es decir, supongo que habrá un poco de charlatanería, no, pero que habrá, quizás hay cosas que no sirvan, pero otras sí. De hecho, ellos conocían los principios, por ejemplo, de la quinina para curar la malaria y hay muchas de esas sustancias que han sido buscadas por laboratorios europeos que han ido, y los propios africanos se han quejado de que han ido ahí y se han llevado sustancias que luego han sintetizado en laboratorios y luego lo han revendido carísimo sin pagar ningún tipo de royalty a las personas que descubrieron desde hace siglos estos principios, ¿no? Bueno, nosotros paramos en Aniasue, era un poblado bastante interesante. Había unos mauritanos que tenían tiendas. En esta parte de África los mauritanos tienen como los ultramarinos, ¿no? Las tiendas donde se intercambian cosas. Yo tuve suerte, porque, bueno, me hice un poco amigo de ellos. Yo creo que los mauritanos viejos, los abuelos mauritanos, yo creo que son los abuelos más guapos del mundo, con unas barbas como venerables, unos ojos con una intensidad. Y me hice bastante amigo de ellos. Pero cuando yo les dije que estaba buscando a la Comián Adjua, se quedaron así, dijeron que aquello era el diablo, que estaban traficando con demonios, que no me mezclara con aquella gente, que qué pena que una persona como yo, que además yo hablaba árabe, porque lo he aprendido en el Cairo, y los mauritanos hablan un árabe muy puro, que es el Hausa. Y yo no te digo que entendiera todo al 100%, pero podía comunicarme con ellos. Y entonces ellos me dijeron que qué pena que una persona que casi era musulmana, como yo, porque por hablar árabe me decía que era musulmán, que estuviera ahora tonteando y traficando con estos demonios, que esto era algo muy peligroso y tenía que pararlo en seco. Yo no les hice caso, porque tampoco y como ya he dicho siempre, yo soy una persona muy agnóstica, simplemente me interesaba todas estas creencias desde un punto de vista como poético, antropológico, y porque realmente pensaba que ellos eran los depositarios de una larga tradición y una cosmogonía muy interesante y así. En este mismo pueblo, luego había un mercado muy bonito, casi todo llevado, perdón, por gente que hablan en diula, que es este idioma que se habla por esa zona, que es un idioma comercial, no lo habla la gente entre ella, es como una lengua franca, ¿no? Y había pequeños comerciantes de Burkina Faso, de Senegal, todos mezclados ahí en un sitio muy oscuro, muy interesante, muy bonito. Bueno, pues en este poblado había un cerco, había como un muro bastante grande que rodeaba el santuario de Adjua. Este santuario se entraba por una puerta de hierro que estaba cerrada, cal y canto todo el mundo. Y entonces llegué con Adiafi y con Yeo Doble. Y entonces me dijo, mira, tío, te cedo a Yeo, que es mi cámara y mi ayudante, porque yo ahora me tengo que ir a Francia. Él estaba casado con una francesa y tenían un par de hijos, me parece. Tengo que volver a Francia, ver a mi hijo que está estudiando, que no sé qué, que no sé cuánto. Dice, y entonces, como Yeo, que para no dejar en Abidjan, que se va siempre detrás de... siempre va detrás de alguna, que es muy mujeriego, aquella palabra que se decía en aquella época, que hoy se diría, pues, a lo mejor un cabronazo, la verdad. Bueno, para no dejarlo solo en Abidjan, que este hombre es terrible, y pues... y además ahora hay el SIDA, que era rampante en aquella época, bueno, ahora también, pero entonces causaba estragos en África. Dice, prefiero que se quede contigo aquí y os quedáis unos días, si los espíritus de Adjua así lo deciden. Y entonces él te irá contando cosas, porque ha trabajado muchos años conmigo y ha visto muchas cosas.
y puede ser muy fructífero para ti, muy interesante. Y mientras Adjumani se queda a pasar los días en el pueblo con su madre, y yo ahora cuando llegue a Abidjan ya llamaré a Ania Gorambua y le explicar una historia, que su padre está enferma o algo, para que se pueda quedar unos días más allá, más ahí en Gekerini. Y dije, bueno, pues estupendo. Entonces llegamos al pueblo, llegamos al santuario y llamamos, tardaron bastante en abrir, y entonces entramos en este lugar que era como como unos bungalows, como una especie de porche, ¿no? Puesto en forma de L, que allá estaban las habitaciones de los distintos iniciados que salieron. Entonces yo me quedé bastante impresionado, o muy impresionado, porque iban con unas faldas blancas, iban recubiertos de kaolin, que es este polvo que llevan los muy querido para los espíritus, el polvo de kaolin blanco, y estaban allá, pues era lo cotidiano. Sonaba una radio con música high life, que es esta música de Ghana muy interesante, y pues mira, unos pilaban. No, pilaban no, esto eran las mujeres, porque ellos no suelen trabajar mientras están en la iniciación, ¿no? Unos se hacían las rastas unos a otros, preparaban pócimas, había toda una actividad. Luego había unas mujeres que mataban gallinas y las desplumaban, lavaban a niños pequeños, era como muy interesante, ¿no? Entonces salió esta Ajua, la sacerdotisa, muy impresionante, junto a su hermano Kwaku, que era el oficiante, era su oficiante. Es decir, cuando ella entraba en trance, todo lo que contaba era recogido por Kwaku, ¿eh? Por su... Mira, esto es mi libro Viaje al País de las Almas, que hice entonces. Estas son algunas de los iniciados, ¿no? Que van cubierto con este kaolin. A ver si encuentro algo interesante. Y entonces ella tenía muchos, tenía como 8 así, y permanecían con ella y permanecían hasta el día en que serían entronizados, ¿no? Por supuesto, la familia se hacía cargo de su... Mira esta qué bonita que es, que me gusta mucho. Y por supuesto la familia se hacía cargo de su educación. Esta es una comián muy importante también. Aquí los tambores con los que se invocan los espíritus. Un chico comián. Suelen haber muy pocos. A mí lo que me fascinaba, un hombre comián también, que también hay pocos. A mí lo que me fascinaba de esta cultura, mira esta qué bonita, esta es muy interesante, es que las personas que en otras latitudes, o quizás muy cerca de ahí, serían tachados de marginales y de homosexuales también, porque son sociedades muy patriarcales, allí son elevados a la cúspide, están en la cúspide de la sociedad, pues son los depositarios de toda la cultura y están en la cúspide de estas comunidades, ¿no? Entonces esto es una cosa bastante digna de admirar, ¿no? Porque aprovechaban las tremendas energías que tienen las personas, que en otros lugares dirían que están locos, es decir, que tienen estas personas especiales, tienen una energía tremenda, a veces no se pueden reducir entre varias personas, entonces todas estas energías las canalizaban, diríamos, hacia el bien, ¿no? hacia el servicio de esta comunidad. Bueno, entonces estamos en el patio, están todos estos iniciados por ahí pululando, de repente aparece la sacerdotisa, Ajua, Eponom Esuman, vaya nombre, ¿no? Parece una de las brujas de Macbeth, ¿no? Cuando me dijo el nombre me encantó, ¿no? Y bueno, y entonces ella vino a nosotros, nos saludó, nos dieron agua, que decir bienvenida, pero nada más. Entonces el auténtico recibimiento es cuando te dan alcohol, ginebra, licor de palma o algo, y entonces se bebe y se hace una libación, se invoca a Niamey, que es el dios, es como el uno, y luego se vierte en la tierra para la diosa de la tierra. Pero
ahí no se hizo esto. Significa que la bienvenida oficial no había sido dada. Nos habían dado agua, ¿de acuerdo? Pero nada más. Entonces pues fueron pasando las horas. Ayua se fue. Llegó un momento, Tumani dijo, bueno, yo me tengo que ir porque llegaré tardísimo a Abidjan, no quiero conducir de noche por estas selvas, quién sabe lo que pueda pasar, además está lleno de coupeurs de route, de bandidos. Vamos, cuando se caía el sol había algunos bandidos que ponían troncos en la carretera y luego atacaban y se llevaban al coche y a lo mejor mataban a la gente. Bueno, terrible, ¿no? Entonces dijo, yo no quiero encontrarme con esto, ya se empieza a ser muy tarde, yo os dejo aquí con Kwaku, con Ayua y a ver si tenéis suerte, a ver qué pasa. Bueno, iban pasando las horas y no pasaba nada. Decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque si no nos invitan a quedarnos, ¿qué haremos? Entonces dije, bueno, igual nos podemos refugiar en casa de los mauritanos, porque yo más o menos me hice amigo estuve hablando con aquel viejo tan venerable, tan guapísimo, a pesar de que me dijo lo de los demonios y tal. Y yo pensé, bueno, y si vamos a la tienda, yo les digo, mira que no tenemos dónde quedarnos, seguro que por hospitalidad islámica nos acogerá y nos alimentará y de todo. O sea que tenemos esto en reserva. Estábamos allá con Kwaku, no ocurría nada y de repente oímos, sin darnos cuenta, se iban colocando las mujeres y las niñas detrás nuestro, iban colocando unas banquetas. Pensamos que estaban ordenando el patio, así, pero no, porque al cabo de poco empezaron a tocar, a percutir lo primero que tenían a mano, ¿no? Algunas con el shekeré, que es esta especie de calabaza con unas cuentas o con caorís, con conchitas, que hacen chic, 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 que luego esto pasó a Brasil y a Cuba, se utiliza en música y en ceremonias de posesión, ¿no? En Macumba o en el candomblé, y bueno, entonces empezaron chaca, 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 y empezaron con un ritmo, unas invocaciones, que iban subiendo de tono. Entonces yo le dije, ay, ¿qué están diciendo? Dice, están invocando a Mami Wata, la diosa del agua. Y dije, ostras. Y entonces eras, Mami Wata, tenemos necesidad de ti, sal del agua, por favor, te necesitamos. Y esto iba como subiendo de tono, chac, 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 chac. Nos dieron cosas a nosotros también. Dijeron, vosotros también tenéis que participar porque si no, no saldrá. Entonces nos dieron, no sé, unas calabazas y chic, chic, chic. Y fuimos participando. Y era como muy hipnótico, con una campanita, clink, 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 clink. Eso era una cosa que si tú no creías, aunque no creyeras en los espíritus, que yo no creo, al final acabas entrando en una especie de trance. Y de repente, se oye un grito y sale de una habitación a la que no habíamos accedido, que era la casa de los fetiches, salió Ayua, totalmente transformada, vestida de blanco también, con kaolín, y con la cara, ella que era una mujer ruda, parecía una mujer como joven, guapísima, con una vocecita. Y entonces, de repente, empezó a correr hacia un estanque que ellos habían preparado, tenían un pequeño estanque en la entrada, mientras nosotros estábamos ahí hablando de no sé qué, los iniciados se habían esmerado y habían colocado flores y velas flotantes, y entonces Ayua se fue corriendo y se metió dentro del estanque. Bueno, ha llegado el fin del capítulo, en el momento álgido, para que mañana para que la próxima entrega volváis, ¿no? Y bueno, si os ha gustado, like. Y si habéis llegado por casualidad y no estáis suscritos, suscribiros a mi canal, si os interesa, por supuesto. Y creo que sale una campanita en algún momento que si la activáis, entonces os avisará cada vez que haya una nueva entrega, ¿verdad? Bueno, pues muchos besos para todos y gracias.